Dentro del manejo integral de la sexualidad está el manejo y el abordaje de la obesidad y del sobrepeso. Lastimosamente, muchos pacientes tienen la información de las redes sociales, de personas que no son profesionales, y ahí es cuando vienen muchos de los efectos adversos. No porque los medicamentos sean malos, sino porque no tienen una indicación adecuada. Y para eso se vuelve indispensable que hablemos con un profesional para que nos hable de los medicamentos que se utilizan para bajar el sobrepeso y la obesidad. Y por eso el día de hoy quise invitar a Paula Andrea Castaño. Ella es especialista en toxicología clínica, experta en nutrición, esa parte es una médica bioreguladora, mamá de un hermoso perro. ¿Qué me faltó decir, Paula? No, está perfecto. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por la invitación. Vale, yo creo que de hablar de medicamentos sin lugar a dudas es uno de los grandes mitos que hay. Existe mucha desinformación, Paula, y por eso queremos que nos cuentes tú desde tu experticia, desde tu especialidad, qué hay de cierto respecto a los medicamentos que utilizamos para el sobrepeso y la obesidad. Háblanos primero que todo con qué recursos hoy en día contamos en Colombia, qué podemos recomendar a los pacientes cuando van a una consulta con los médicos. Claro que sí. En estos momentos en Colombia ya tenemos opciones aprobadas por el INVIMA para la obesidad, específicamente en esta indicación. Previamente teníamos opciones que se utilizaban para diabetes y ahorita tenemos la indicación exacta en obesidad. Tenemos los análogos GLP-1, tenemos los duales y tenemos específicamente los medicamentos que alteran la absorción de los lípidos. Es decir, que son medicamentos orales. Tendríamos dos grandes grupos, inyectables y medicamentos orales. Exactamente. Ok, hablemos un poco de ellos, hablemos de los medicamentos orales. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Los medicamentos orales que alteran la absorción de las grasas tienen una capacidad de bajar de peso aproximadamente del 5 al 8%. Estos medicamentos tienen un efecto adverso muy importante y es la incontinencia fecal cuando se comen algo que tenga grasa. Y como sabemos, eso es muy frecuente en los pacientes que tienen obesidad, la ansiedad por comer grasa. Entonces lleva a que no sea tan beneficioso. Y otro efecto adverso muy importante de estos es que a largo plazo nos va a disminuir todas las vitaminas liposolubles, que es la D, la E, la K y la A, llevando a problemas incluso de anticoagulación. Ok, cuando me dices entonces dos cosas. Lo primero, lo que hacen es que no permiten que las grasas que comemos se absorban en el cuerpo y se van a eliminar. Ese es como disminuye un 30% la absorción de esas grasas. Sí va a haber una absorción, pero más pequeña, pero al no poderse absorber, van a salir por las heces con urgencia fecal, siendo esto, además de urgencia fecal, las heces con mucho olor, siendo esto muy vergonzoso para los pacientes. Hay un par de estudios, no muchos como quisiéramos, pero por ejemplo cuando hablamos de sexualidad, este tipo de medicamentos tienen una limitación, porque acordémonos que la actividad sexual es para disfrutarla, para pasarla bien, y hay momentos durante la actividad sexual, durante el orgasmo, por ejemplo, que se presentan algunas contracciones, y hay un pequeño grupo de pacientes que precisamente por eso abandonan el tratamiento. Pero podríamos decir que es una opción y que para algunos pacientes funciona bien. Me quedó sonando algo, dijiste que habían algunos productos, algunas sustancias que consumimos los seres humanos que tampoco se absorben, y hablabas de algunas sustancias, así como se pierde la grasa, ¿se pierden estos componentes? Claro, las vitaminas liposolubles son aquellas que se disuelven en grasa, entonces también va a evitar la absorción de estas vitaminas, que como mnemotecnia es la DECA, D, E, K y A. Entonces, la deficiencia de vitamina D pues te va a ayudar, te va a empeorar muchísimas cosas, desde el estado de ánimo, la inmunidad, pero también la deficiencia de vitamina K, que es importante para la coagulación, puede llevarte a tener problemas en la coagulación, tener sangrados digestivos o sangrados por medio del periodo menstrual. Hay una cosa bien importante, Paula, ya que lo estás mencionando. Acuérdate que si estamos hablando de sexualidad, obesidad, y nombraste una cosa, vitamina D. Quiero contarte que hoy por hoy la vitamina D, que realmente no es una vitamina, sino es una hormona, es una de las sustancias fundamentales para la sexualidad. Entonces, cuando me estás hablando de que esto se puede disminuir y yo quiero mejorar la sexualidad, me está llevando a que yo como profesional tenga que estar muy pendiente de estos parámetros sin lugar a dudas. Sí, este es un medicamento que por su disminución en la efectividad hay otros medicamentos mucho más efectivos y por esos efectos adversos que te comento, no lo envío frecuentemente en mi consulta. Ok, pasemos al segundo grupo, los inyectables. Háblame un poco porque hablaste de dos grupos grandes. En los inyectables tenemos los GLP-1 y los duales. En esta parte de los inyectables tienen un excelente mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque van a actuar no solamente en la parte intestinal, disminuyendo el metabolismo, pues la parte de la movilidad, sino que también van a actuar a nivel del sistema nervioso central, específicamente en una parte que es el hipotálamo, donde se genera
la ansiedad por comer. Entonces, si tenemos que puede afectar no solamente disminuir la ansiedad por comer, sino también aumentar la saciedad y ayudar a que los pacientes tengan disminución de la resistencia a la insulina, eso va a ser un medicamento que es mucho más efectivo, logra de un 15 a un 17% y el otro logra hasta el 20% de disminución de pérdida de peso, con lo que lleva a que sea un medicamento de elección en estos pacientes elegidos por obesidad. Dicho de otra manera, con el medicamento vas a sentirte más lleno, por lo tanto vas a comer menos y te van a dar menos ganas desde el sistema nervioso central. Sí, porque es que recuerda que en obesidad no solamente se come por hambre, sino también por ansiedad. Existen momentos en los cuales estás completamente lleno, pero sigues con ansiedad de dulce, ansiedad de algo que no encuentras cómo saciarlo, que incluso eso es lo que lleva a los atracones. Ok, perfecto. Entonces, al afectar este medicamento, las dos partes, lleva a que sea mucho más exitoso. Paula, voy a dejar para más adelante hablarte un poco de una cantidad de mitos que hay respecto a estos medicamentos, pero para terminar con esta idea, me hablaste de unos medicamentos que llamabas duales. ¿A qué se refieren eso? Sí, este afecta no solamente el GLP-1, sino el GIP. Entonces va a potenciar mucho más la disminución de la ansiedad de comer y la parte de la saciedad. Sin embargo, estos que son duales tienen, al disminuir más de peso y más efectivamente, también tienen más efectos adversos. Entonces, por eso este es como el intermedio, pero la primera elección es los inhibidores del GLP-1. A los médicos nos encanta, Paula, decir palabras raras y dijiste que actuaba en dos sitios que yo no terminé de entender. Explícame un poquitito más claramente qué es eso, para yo entenderlo y que la gente que nos está viendo lo tenga más claro. Un sitio a nivel del sistema gastrointestinal, ¿cierto? Entonces va a disminuir la motilidad. Al disminuir la motilidad va a quedar más saciado el paciente. Okay. Y el otro sitio es a nivel del cerebro, específicamente en una parte que es el hipotálamo, donde te disminuye la ansiedad por comer. ¿Y esos son los duales? Otra, no, pues ambos funcionan porque los duales tienen GLP-1, o sea, tienen esa acción, más el GIP, que específicamente estimula la producción de insulina en el páncreas, pero tiene una ventaja estos medicamentos, que no te van a dar hipoglicemia, no te bajan el azúcar, porque necesitan el azúcar en sangre para poder secretar insulina. Diferente a cuando utilizas otras alternativas que sí pueden llegar a estos efectos adversos. En términos generales entonces encontramos que tanto los medicamentos orales como los inyectables y los dos tipos que nos decías funcionan para bajar el peso de los pacientes. Eso está absolutamente claro, cada uno tiene algunos efectos adversos que muy seguramente se disminuyen en la medida en la que yo como médico prescribo y conozco la historia del paciente y eso obviamente hace que se disminuya. Vamos a hablar de mitos, porque hay muchos mitos respecto sobre todo a ese grupo de medicamentos que decías que eran los GLP-1. El primer gran mito que escucho mucho cuando mando a los pacientes y dentro de un tratamiento integral es que estos medicamentos les van a dar cáncer. ¿Eso es verdad? No, ya les voy a revelar ese mito. Esa es una excelente pregunta y es una duda que se ha socializado en redes. Se encontró que estos medicamentos que son GLP-1 en roedores, en los estudios preclínicos, encontraron que aumentaba el cáncer medular de tiroides. Sin embargo, cuando se pasó a estudios en humanos, no se ha encontrado esta característica. Cuando se hacen los estudios a largo plazo con este medicamento, lo que se encuentra es que aumenta 0.2% el riesgo de cáncer de tiroides, igual que en la población general. O sea, toda la población general tiene un riesgo de 0.2%. Entonces, ahí no aumenta el riesgo. Pero si vamos a lo contrario, que es la obesidad, 13 tipos de cánceres están asociados con la obesidad. El 40% de los cánceres que se diagnostican en Estados Unidos son en pacientes obesos. Entonces, si comparamos 40% de riesgo de cáncer versus 0.2, que es igual a la población general, estamos, al tratar la obesidad, disminuyendo notablemente el riesgo de cualquier tipo de cáncer, de ovario, de hígado, de útero. Entonces, la elección siempre va a ser llevar el cuerpo a un peso saludable. Es decir, los beneficios definitivamente superan al posible efecto que tienen adverso. Hay otro de esos mitos frecuentes y es que los pacientes piensan o se dice en el común que los pacientes llegan a estos medicamentos por falta de voluntad, que los utilizan porque no pudieron hacer nada más. ¿Qué opinas de esto? Cada vez se estudia más que la obesidad es una enfermedad crónica. Yo les mido a mis pacientes la insulina. El nivel de insulina en una persona normal es de 5. Yo he tenido pacientes con obesidad que tienen un nivel de insulina de 30. La insulina es una orden para acumular grasa.
y fuera de eso, cuando actúa, te baja el azúcar y te da más ansiedad de comer con esa disminución rápida. Entonces están luchando contra sus hormonas. Es decir, no es una falta de voluntad, no sino que es un tema orgánico que les está llevando precisamente a que caigan o incurran en este círculo negativo. Claro, por un lado. Y por otro lado, la obesidad, la parte de la grasa, es un tejido metabólico que produce inflamación. Inflamación sistémica y neuroinflamación. Es un cerebro inflamado que piensa completamente distinto a un cerebro desinflamado de una persona completamente sana. Ok. Otro de los grandes mitos es el pensar que con la sola utilización del medicamento el paciente ya resuelve su problema de obesidad. ¿Esto es cierto? No hay ninguna enfermedad que cure solo un medicamento. O sea, siempre se deben de usar los medicamentos para aprovechar y cambiar todo el contexto. Entonces, cuando se usan los medicamentos de forma adecuada, es que se logra, por un lado, mucha efectividad y por otro lado, se logra disminuir el riesgo de rebote, como lo vamos a hablar. Espectacular. ¿Hay algún tiempo? Los estudios hablan de que estos medicamentos deberían darse por algún tiempo, o esto es muy de cada paciente y de la prescripción de cada médico. Al principio salió que solamente se debería utilizar por un tiempo. Ahorita, con todos los estudios que se han dicho sobre la parte de la enfermedad crónica que es la obesidad, cada vez está mucho más en boga dejar los medicamentos a largo tiempo indefinido. Se ha visto que cuando suspenden el medicamento en los estudios largos que han hecho de 17 meses, pero existen otros hasta de 3 años de seguimiento, específicamente en obesidad, cuando suspenden el medicamento, recuperan al año 2/3 del peso que habían logrado perder. Esto es en estudios cuando no se ha hecho ninguna modificación. Pero cuando yo utilizo el medicamento de forma adecuada, ¿qué es utilizarlo de forma adecuada? Utilizo el medicamento para disminuirle esa ansiedad por comer, utilizo ese medicamento para aumentar esa capacidad de lograr la dieta en la fase inicial, pero asociado a eso, hago que en el momento en que coma alimentos que me mejoren la microbiota. Entonces, que coma fibra, la parte de ensaladas y proteína asociado a ejercicios de fuerza va a llevar a que yo en ese paciente esté cambiando todo el contexto. Entonces, esos pacientes se ha visto que cuando lo hacen de esa forma, guiado y acompañado, no recuperan el peso cuando salen del medicamento, porque yo les cambié todo el contexto. Entonces ya no es la misma persona que ingresó el tratamiento, sino que ya cambié su microbiota, su parte muscular y su parte de mitocondrias. Por medio de muchas técnicas como biohacking, se puede lograr que el cuerpo, ayudado por estos medicamentos, logremos potenciar el metabolismo y se mantenga el metabolismo incluso después de haberlo suspendido. Entonces Paula, no recuperan el peso. Te estaba escuchando y con todo esto que me estás diciendo realmente son mitos, es decir, existen más falsos conceptos y creo yo que pasó, y lo voy a llevar un poco al tema que nos trae acá, que es el tema de sexualidad, lo que pasó con la pastilla azul en su momento, que habían muchos efectos adversos cuando realmente no existían tantos, sino que era por una mala utilización. El paciente utilizaba más de la dosis que le recomendábamos como médico, se la recomendaba el vecino, se la recomendaba el influenciador, y ahí es cuando empiezan a aparecer efectos adversos. Es decir, si hacemos todo esto que me estás diciendo, obviamente podemos disminuir esos posibles efectos adversos, o no son ciertos muchos de ellos. Pero si hablamos de medicamentos, Paula, definitivamente estamos hablando de que ellos pueden llegar a tener algunos efectos adversos. Hay uno que es en los temas gastrointestinales con este medicamento, que es una realidad. Cuéntanos un poco de eso. Claro que sí. Voy a retomar primero lo que decías de el que tantas personas utilicen guiados por redes sociales o por automedicación aumenta mucho el riesgo, pero esto no lo vemos solamente con los medicamentos tradicionales, sino también la gente desesperada por buscar perder peso de forma rápida concurre a los pacientes, a los medicamentos alternativos o a los medicamentos de suplementos nutricionales, llevando a que llegan pacientes con daño hepático, daño pancreático, porque hay demasiados suplementos falsificados en estos momentos. Y cuando utilizan estos medicamentos tradicionales, pero por medio de la automedicación, llevan a no tener en cuenta todo esto que te conté y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, por eso es supremamente importante que todo debe ser completamente guiado, incluso para disminuir los efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes están en la parte gastrointestinal. Gastrointestinal, náuseas, vómito. Hay personas que les da diarrea y otras que les da estreñimiento. Pero estos son mucho más marcados
Cuando la parte de la alimentación hacen, me bajó el apetito, pero cuando como, lo único que como es una chocolatina. Pues lo único que estoy haciendo es desnutriendo el cuerpo. El cuerpo no come, uno no baja de peso y no come solamente por el nivel del peso. Uno come porque es que desde la comida están todos los nutrientes para formar serotonina, que es la hormona de la felicidad, para tener buena masa muscular, para la parte cardiovascular. Entonces, el no seguir adecuadamente las instrucciones alimentarias lleva a que se den muchos más efectos gastrointestinales, llegando hasta 38% en vómito o en diarrea. Pero cuando se hace bien, con una dieta adecuada, bajan notablemente y son pasajeros. Esa es otra de las cosas importantes. El cuerpo empieza a acostumbrarse y terminan siendo pasajeros y se quitan. Bueno, Paula, siempre es corto el tiempo para hablar de un tema que definitivamente nos llama la atención, que nos interesa. Quiero darte las gracias por habernos explicado qué tenemos como opciones de tratamiento para estos pacientes que están teniendo sobrepeso y obesidad y que sin lugar a dudas es uno de los pilares fundamentales que yo hoy en día tengo que manejar si quiero recuperar o quiero llevar a que los pacientes tengan una buena sexualidad. No sé si quieras darnos una recomendación final. Me parece importante que empecemos a quitar estos mitos porque cuando tratamos la obesidad se caen más de 5 tipos de enfermedades distintas. O sea, la obesidad aumenta el 35% del riesgo de hipertensión, el 20% de enfermedad cardiovascular. Entonces, el tratar la obesidad no solamente va a mejorar la parte cardiovascular, sino con ella la parte de sexualidad, el ánimo y la calidad de vida del paciente. Entonces, utilizar estos medicamentos que son alternativas supremamente bien estudiadas para poder lograr nuestro objetivo, que es darle una mejor calidad de vida a nuestro paciente. Paula, muchísimas gracias.